Bienvenidos a Asesor PLD, una comunidad para platicar casos de compliance y prevención de lavado de dinero. Conduce Javier Martínez, director del despacho TaxDay México. Comenzamos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al caso 79 de Asesor PLD. Vamos a platicar sobre las alertas, los números de alertas que tenemos para el caso de venta de inmuebles, ¿no? En desarrollo de inmuebles o venta de inmuebles. Tenemos un listado con alertas que nos llevan a presentar avisos 24 horas y vamos a revisar esos puntos. Ok, recuerden que con estas alertas, una vez que se dan, tenemos que saber cómo las vamos a detectar. O sea, ya vamos a partir de que simplemente eso se puede dar en cualquier momento. Tú sabes cómo te va a llegar esa información para que se empiecen a hacer lo que se deba hacer para presentar los avisos. Entonces, se tienen alertas que nos llevan a presentar los avisos en 24 horas y necesitamos saber cuáles son para cumplir en el caso de inmuebles. Recuerden que el asesor PLD previene el lavado de dinero y logra que se cumplan las obligaciones legales. Eso implica que estemos muy atentos con todas estas obligaciones que tenemos. Soy Javier Martínez y mi correo es jmartinez@taxday.com.mx. Recuerden seguirnos, estamos como TaxDay o como asesor PLD, ya sea en Facebook, en Twitter, en Spotify, en YouTube, en LinkedIn, andamos por todos lados. Bien, este es el capítulo 10 del curso que tenemos sobre desarrollo de inmuebles. Recuerden que ese lo pueden adquirir dentro de nuestras redes sociales, dentro de nuestra página, para que tengan, en el caso de desarrollos inmuebles, muy claro qué es lo que ocurre con cada uno de estos temas. Bien, fíjense que dentro de las reglas de carácter general de la LFPORPI, de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, tenemos una regla de carácter general 27 que nos lleva a presentar avisos 24 horas cuando se tienen indicios de recursos ilícitos. Nos dice esta regla que en caso de que quien realice actividades vulnerables lleve a cabo un acto u operación que sea objeto de aviso, esto es importante, si el acto u operación no era objeto de aviso, entonces simplemente no se va a presentar en 24 horas. Tiene que caer en este primer supuesto. El acto u operación debe ser objeto de aviso, nada más que no lo voy a presentar hasta el día 17 del mes siguiente, lo voy a presentar de inmediato. Entonces, en la que cuente con información adicional basada en hechos o indicios de que los recursos pudieran provenir o estar destinados a favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o los relacionados con estos, deberá presentar a la UIF por conducto del SAT el aviso dentro de las 24 horas siguientes contadas a partir de que conozca dicha información. Entonces nos lleva a presentar un aviso 24 horas. ¿A partir de qué momento corren esas 24 horas? Bueno, son contadas a partir de que conozca dicha información. ¿Cuál información? La información que son hechos o indicios que nos llevan a pensar que pudiese haber un problema de este tipo. No lo sé, tal vez simplemente en el momento en que se revisaron, por ejemplo, los documentos de la persona y resultaron que eran falsos, a partir de ese momento tendrás esas 24 horas. Pudiese ser que salieron las personas en el periódico porque forman parte de alguna banda delictiva. Todos esos casos son los que detonan el inicio de esas 24 horas. Continúa diciendo: cuando el cliente aparece en listas de personas vinculadas al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, también vamos a presentar avisos 24 horas. Dice, asimismo,
Quien realice las actividades vulnerables deberán presentar el aviso dentro del plazo señalado, o sea, dentro de las 24 horas, cuando el cliente usuario con quien se celebre un acto u operación que sea objeto de aviso se trate de una de las personas incluidas en el listado a que hace referencia el primer párrafo del artículo 38 de las presentes reglas, o sea, las listas de personas vinculadas al lavado de dinero o a financiamiento al terrorismo. Se entiende que yo debía haber revisado antes de hacer la operación que esta persona no aparezca en estas listas, pero pues no sé qué ocurriría aquí, que apareció después, ¿no? Que la incluyeron después en las listas, después de que se hizo la operación, sería uno de los casos. Entonces, veamos. ¿Cuándo voy a presentar un aviso 24 horas? Tengo actividades vulnerables que fueron objeto de identificación, pero no de aviso todavía. O sea, no llegan al umbral. Ajá. O sea, veamos. Tengo una actividad vulnerable que fue objeto de identificación, pero no de aviso todavía. O sea, no llega al umbral de aviso. Ok. Supimos por las noticias que el cliente es parte de una organización delictiva. ¿Debemos presentar el aviso 24 horas aun cuando no caemos en la obligación de presentar el día 17 del mes siguiente el aviso? No. Conforme a lo que indica la ley, no. O sea, lo que indica esta regla, no. Solo cuando se caiga en el supuesto de que se debe presentar el aviso. En este caso, sí tengo algo que fue objeto de identificación, pero no llega al umbral de aviso y entonces no tendría que caer en este supuesto como lo menciona la disposición. Después, en la unidad de inteligencia financiera, para cada una de las actividades vulnerables, habrá algunas que no la tengan, pero la mayoría de las actividades vulnerables tienen un listado y en este listado lo que hacen es que nos dicen, oye, estas son las alertas en las que puedes caer. Los indicios o los temas que se pueden dar son los que tenemos en esta lista. Entonces, esta lista la tenemos para todas las actividades vulnerables, ¿de acuerdo? En este caso sería la que tenemos los tipos de alerta que aplican a la parte de inmuebles. Empiezan con el 501, quiere decir que son de la fracción 5. Si empezaron con el 401, serían la fracción 4, etcétera. Es una forma de reconocerlos. Ok, hay una clave, hay indicadores de alerta. De hecho, al presentar el aviso, tendríamos que poner cuál es el indicador de alerta y se refiere a este listado de números. Estos listados de números tenemos acceso solo cuando ya nos dimos de alta a la actividad vulnerable específica y nos dan solo los que corresponden a nuestra actividad vulnerable, ¿de acuerdo? Vamos a corte y revisemos algunas de estas alertas para que veamos cómo pensamos hacer para detectar estos temas y poder cumplir. Vamos a corte. En TaxDay tenemos soluciones a tu medida, en asesoría, servicios profesionales o capacitación en prevención de lavado de dinero, cursos en línea de actividades vulnerables, talleres para elaborar manuales de PLD, de beneficiario controlador y compliance, diplomados de preparación para la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Unidad de Inteligencia Financiera. Contáctanos en redes sociales o en taxday.com.mx. Sale, estamos de vuelta. Estamos revisando las alertas que nos llevan a presentar avisos dentro de las siguientes 24 horas cuando se den a alguna de estas alertas que tenemos en el listado que nos da la unidad de inteligencia financiera. Básicamente un aviso dice que es 100, la clave 100 significa que es sin alerta, es algo normal, no está todo bajo control, pero por ejemplo la 501 dice: el cliente o usuario se rehúsa a proporcionar documentos personales que lo identifiquen. Ok, esa sería la alerta 1. Presentaríamos nuestro aviso 24 horas poniendo en las alertas la 501. 502. El pago del inmueble
es realizado por un tercero sin relación aparente con el cliente o usuario. O sea, a ver, va de nuevo. Esto lo pagó un tercero sin relación aparente con el cliente o usuario. ¿Por qué no hay ninguna relación? Pues no me dijeron que hubiese un dueño beneficiario, no me explicaron si había un crédito, algo triangulado, etcétera. Con base en eso tendríamos un tema. Habrá que revisar primero si podemos indagar por qué fue que se dio este supuesto para no presentar una alerta que realmente no es necesario presentar, ¿de acuerdo? Entonces, esto tendríamos que revisar cómo detectamos que esté ocurriendo así. 503. El cliente usuario o personas relacionadas con él realizan múltiples operaciones en un periodo muy corto sin razón aparente. Están haciendo cosas bastante raras. 504. El cliente usuario no muestra tener interés en las características de la propiedad, objeto de la operación o en el precio y condiciones de la transmisión. O sea, tú dices, oye, pues este cuate, ¿qué onda? Parece como que compra inmuebles cada 2 días. O sea, se ve desinteresado. Eso pudiera levantarnos una alerta de que pudiese ser un problema. Así tenemos todas estas claves. Está la 500, vimos las primeras 4. Después tenemos hasta la 519 hasta la 522. Si en todo este listado nuestra alerta no apareció, entonces tenemos otra alerta que es la 999 y ahí tendríamos que describir nosotros directamente de qué se trata esta alerta. ¿De acuerdo? Revisemos algunas más, así ya a nivel no de irnos una por una, para simplemente saber de qué se trata en cada caso. 505. Se conoce un historial criminal del cliente o usuario. Entonces, oye, pues acaba de salir en las noticias que era un secuestrador, etcétera. Veamos otra. 507. De acuerdo con la ocupación del cliente o usuario, la operación parece estar fuera de su alcance. Esto también suena bastante raro. Dice la 509, el cliente o usuario muestra fuerte interés en la realización de la transacción con rapidez, sin que exista causa justificada. O sea, ¿por qué tiene tanta prisa? ¿Por qué está tan nervioso? Hasta eso pudiésemos llegar a este punto. Veamos la 513. La operación se lleva a cabo a un valor de venta o compra significativamente diferente, o sea, mucho mayor o mucho menor a partir del valor real de la propiedad o a los valores de mercado. Esto sería también una alerta. Hay 514, hay indicios o certeza de que el cliente o usuario no está actuando en nombre propio y está tratando de ocultar la identidad del cliente o usuario real. La 517, la transferencia se liquida por medio de una transferencia internacional proveniente de un país considerado como paraíso fiscal o de alto riesgo. Hasta eso tendríamos que saber, lo cual no es tan sencillo de saber muchas veces, ¿no? Te llega la transferencia internacional y habrá que ver de dónde llegó, etcétera. Leamos solo un par más para que nos quede ya clara la idea. El cliente usuario solicita condiciones especiales poco usuales en la realización de la operación y el caso 522 habla de las operaciones sin fines de lucro. Recuerden que todas estas donatarias las traen con marcación personal. Constantemente están revisando por todos lados que no vaya a haber algún tipo, sobre todo de financiamiento al terrorismo vía una donataria. El 522 dice, operaciones con organizaciones sin fines de lucro cuando las características de la transacción no coinciden con los objetivos de la entidad. Eso nos llevaría a presentar un aviso 24 horas con el número de alerta o el tipo de alerta
522. Tendríamos en todos los casos que dar una capacitación a las personas que están realizando este tipo de operaciones de forma tal que nos digan, oye, a ver, esta puede ser la 520 y entonces darnos en el sistema o mandarnos un aviso de que se realizó una operación que pudiera tener el tipo de alerta 521. De inmediato debiera el representante de prevención de lavado de dinero analizarla y en su caso presentar el aviso 24 horas correspondiente. Esto es parte de las muchas obligaciones que tenemos cuando realizamos una actividad vulnerable, en este caso de desarrollo de inmuebles o de desarrollo de inmuebles, desarrollo inmobiliario o compraventa de inmuebles. Muy bien, amigos, pues nos vemos en el siguiente caso de asesor PLD. Un abrazo. La preparación, experiencia y el juicio profesional son valiosos para el asesor PLD. Si necesitas soluciones en asesoría, servicios o capacitación en prevención de lavado de dinero, contáctanos en redes sociales o en taxday.com.mx.